¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Macías Magadán del séptimo B y yo les voy a hablar o a exponer el tema a lo que respecta a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Comencemos. Bueno, para comenzar nuestro tema les empezaré a decir que la OMPI es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual. Es un organismo de las Naciones Unidas autofinanciado que cuenta con un aproximado de 191 estados miembros. Francis Gurry es su director oficial. La misión de la OMPI es liderar el desarrollo de un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrada y eficaz que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos. El mandato y los órganos rectores de la OMPI, que más adelante los veremos, así como los procedimientos que rigen su funcionamiento, están recogidos en el convenio de la OMPI, por el que se estableció esta organización en el año de 1967. Ahora bien, refiriéndonos a los objetivos y lineamientos de la OMPI, son estos estratégicos, evolucionan según las necesidades de los Estados miembros. Estos son definidos por los países miembros tanto a través del trabajo de los comités permanentes y especialmente a través de los presupuestos que se aprueban cada 2 años. Su objetivo principal es desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional que sea equilibrado, accesible y recompense la creatividad para así estimular la innovación y que éste contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público. Ahora bien, hablando sobre el convenio de la OMPI, les diré que este es un instrumento constitutivo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que sus siglas son OMPI. Este fue formado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y entró en vigor hasta 1970. También un dato importante es que fue enmendado en 1979. La OMPI es una organización intergubernamental que en 1974 pasó a ser uno de los organismos especializados del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Los orígenes de la OMPI se remontan a 1883 y a 1886, cuando se adoptaron respectivamente el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Ambos convenios prevenían el establecimiento de sendas, que las sendas son oficinas internacionales. Las dos oficinas se unieron en 1893, pero en 1970 fueron sustituidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, establecidas en virtud del convenio de la OMPI. La OMPI tiene dos objetivos principales. El primero de ellos es fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo. El segundo es asegurar la cooperación administrativa entre las uniones que entienden de lo que es la materia de la propiedad intelectual y que han sido establecidas en virtud de los tratados administrativos por la OMPI. Ahora, con el fin de alcanzar estos objetivos, la OMPI, además de encargarse de las tareas administrativas de las uniones, lleva a cabo diversas actividades que pueden ser
actividades normativas, es decir, la creación de reglas y normas para la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual mediante la concentración de tratados internacionales. En segundo lugar, tenemos actividades programativas, es decir, que comprenden la prestación de asistencia técnica y jurídica a los estados en el ámbito de la propiedad intelectual. En tercer lugar, tenemos actividades de normalización, de clasificación internacionales que incluyen la cooperación entre las oficinas de la propiedad industrial en lo que respecta a la documentación relativa a las patentes, las marcas, dibujos, modelos industriales y por último la actividad sería la de registro y prestación de solicitudes que comprenden pues la prestación de servicios relacionados con las solicitudes internacionales de patentes de invención y el registro de marcas, dibujos y modelos industriales. Es importante mencionar que pueden adherirse a la OMPI los estados que pertenezcan a cualquiera de las uniones, así como otros estados que cumplan una de las condiciones que les voy a enunciar. Primero, ser miembro de las Naciones Unidas, de alguno de los organismos especializados vinculado a las Naciones Unidas o del Organismo Internacional de Energía Atómica. En segundo lugar, ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia o, en su caso, tercero, ser invitado por la Asamblea General de la OMPI a adherirse al convenio. La calidad de miembro de la OMPI no genera otras obligaciones con respecto a los demás tratados administrativos por la organización. La adhesión se efectúa mediante el depósito del instrumento de adhesión al convenio de la OMPI en poder del director general de la organización. También es importante mencionar que el convenio de la OMPI establece 3 órganos principales, que es la Asamblea General, la Conferencia y el Comité de Coordinación. Sí. La Asamblea General de la OMPI está formada por los estados miembros de la OMPI, que también lo sean de una de las uniones. Entre sus principales funciones es el de designar al director general a propuesta del Comité de Coordinación, examinar y aprobar los informes del director general y los informes y las actividades del Comité de Coordinación, también el de aprobar el presupuesto bienal de los gastos comunes a las uniones y el reglamento financiero de la organización. Pasando a la otra instancia sería la conferencia de la OMPI, que está formada por los estados que son parte en el convenio de la OMPI. Entre otras funciones, este es el órgano competente para aprobar modificaciones del convenio. El Comité de Coordinación de la OMPI está formado por miembros elegidos entre quienes componen el Comité Ejecutivo de la Unión de París y el Comité Ejecutivo de la Unión de Berna. Sus principales funciones consisten en aconsejar a los órganos de las uniones, la Asamblea General, la Conferencia y el Director General sobre todas las cuestiones administrativas y financieras de interés común para estos órganos. Asimismo, se encarga de
preparar el proyecto del orden del día de la Asamblea General y el proyecto de orden del día de la conferencia. Ambas cuentan, además cuentan también con el comité de coordinación, el cual propone un nombre de algún candidato que haya propuesto el director general para la Asamblea General. Ahora bien, los recursos del presupuesto ordinario de la OMPI proceden principalmente de las tasas que abonan los usuarios privados por los servicios de registro internacional y representación de solicitudes. También de las contribuciones abonadas por los gobiernos de los Estados miembros, con el fin de determinar su cuota de contribución. Cada estado quede incluido en una de las 14 clases establecidas. La contribución más elevada corresponde a la clase 1, que supone el pago de 25 unidades de contribución, mientras que la contribución más baja es la de la clase Ster, que obliga al pago de una fracción correspondiente a una 32ª parte de una unidad de contribución. De conformidad con el sistema de contribución única adoptado por los Estados miembros en 1993, la cuota de contribución de cada estado es la misma, independientemente de que el estado esté adherido solamente a la OMPI o a una o más uniones, o en su defecto, tanto a la OMPI como a una o dos uniones. También es importante mencionar que la Secretaría de la organización se denomina Oficina Internacional. El director general es el más alto funcionario de la oficina. Es designado por la Asamblea General y está asistido por 2 o más directores generales adjuntos. No es una sola persona la que toma decisiones, ya vimos que son 2 o más directores. La sede de la organización se encuentra en Ginebra, Suiza. La organización, por supuesto que tiene oficinas de enlace en diferentes lugares. Les voy a mencionar algunos, como lo es en Río de Janeiro, en Brasil, en Tokio, Japón, en Singapur, y ante las Naciones Unidas está la oficina en Nueva York. La organización goza de las prerrogativas e inmunidades otorgadas a los organismos internacionales y a sus funcionarios. Es necesaria para alcanzar sus objetivos y ejercer sus funciones. Y a estos efectos ha concertado un acuerdo de sede con la Confederación situada en Suiza, que como vimos, pues es la matriz. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Espero les haya quedado un poquito más claro qué es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y pues lo que son sus órganos, para qué sirven, cómo se conforman, un poquito de su historia.